Muy buenas noches con todos. El tema de hoy es cuestión de confianza. Un Congreso que se empodera inconstitucionalmente ante su verdugo. Sin duda que este también es un tema muy interesante cuyo origen se remonta a décadas anteriores, cuando no a los orígenes mismos de la República, como se ha hablado tantas veces en estos conversatorios. Pero para efectos de este análisis, fijemos como punto de partida el momento de septiembre de 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso. Yo me atrevo a señalar que nuestra política en general se caracteriza por lo malo dentro de lo bueno y lo bueno dentro de lo malo, predominando siempre lo malo en todos los casos. La primera respuesta política se dejó sentir en mayo del 2021, cuando se presentó el proyecto de ley 7624 para la modificación de los artículos 130, 132 y 133 sobre la cuestión de confianza. Este proyecto de ley fue dictaminado, o sea, aprobado el dictamen en la Comisión de Constitución en mayo de 2021. Ahora bien, cuando se aprobó este proyecto de ley 7624 en la Comisión de Constitución, nosotros como Grupo Visión Social le mandamos una carta en fecha 16 de junio al Congreso de la República a través de su presidente, Mirta Vázquez Chuquilín, pero con copia a todos los congresistas, a quienes además les mandamos un email a su casilla personal a cada uno de los 130, en la que nos referimos a la coyuntura actual de ese momento, pero además rechazamos no solamente esa reforma constitucional, sino las 4 que se estaban trabajando en aquella oportunidad, que eran la bicameralidad, la reelección, cuando la no reelección había sido aprobada por referéndum, aunque legalmente el valor jurídico de los referéndums son de 2 años solamente, la reforma de la que estamos hablando ahora sobre cuestión de confianza, y el tema de la Procuraduría. Y las rechazamos porque sencillamente se trataba de un Congreso cuyas funciones terminaban el 28 de julio de 2021 y que estaban presentando estas reformas prácticamente al caballazo. Por eso nuestro pronunciamiento fue en contra de la aplicación de esas 4 reformas constitucionales, más allá de las virtudes o defectos de los contenidos de las reformas constitucionales. Eran temas que tenían que evaluarse con mucho tiempo, con mucha información, con mucho debate. Ahora, el tema es de que este documento se lo mandamos nosotros en 16 de junio de 2021. Pero también hay que señalar que el 10 de junio de 2021 la votación había sido de 80 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. De tal manera que la propuesta no había resultado aprobada en una votación, en una legislación, sino tendría que ser o sometida a votación en segunda legislatura o sometida a un referéndum, conforme al artículo 206 de la Constitución, como señala esta presentación. En esta legislatura se presentaron varios proyectos de ley con esa misma intención de modificar el tema de la cuestión de confianza, y ahora vamos a ver cuál es el contexto, cuál es el contenido, pero lo que quiero hacer notar en este momento es que el predictamen que se aprobó inicialmente recaía en los proyectos de ley, fíjense, 00321, 1, 006 2021, 2, 0019 2021, 3 y 0036 2021, 4. O sea, 4 proyectos de ley que se presentaron para modificar el tema de la cuestión de confianza. Ahora, aprovechemos para ver qué cosa es lo que se plantea. El tema central es que la facultad para la presentación de una cuestión de confianza esté referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. Durante el desarrollo del conversatorio hablaremos sobre este tema, y yo puedo ir adelantando de que en esencia el contenido de esta ley es correcto. Sin embargo, hay algunos aspectos importantes que considerar y vamos a eso. Primero que nada, ¿se acuerdan que la propuesta del proyecto de ley original se trataba de una reforma constitucional? Pues era una reforma constitucional porque la Constitución Política del Perú presenta un vacío y tiene que hacerse una reforma constitucional.
Sin embargo, obviamente conscientes de que no les alcanzaban los 87 votos para una reforma constitucional, no lo han presentado como una reforma constitucional, sino como una ley sencillamente. Pero, en esencia, no es una ley, es una reforma a los artículos 132 y 133 de la Constitución. Ahora bien, corresponde fijarse, dicho eso, que esta reforma constitucional disfrazada de ley la han aprobado con 74 votos, porque no alcanzan los 87 votos para aprobarla en su verdadero sentido de reforma constitucional. En el mes de julio de este año, previa a la promulgación del presidente Pedro Castillo, nuestro tercer conversatorio de diálogo sobre la democracia en el Perú se denominó Control Social, y ese conversatorio cobra una relevancia importante en este momento. Propongo que revisemos un poco un segmento de lo que se expuso en ese conversatorio. Escuchemos. Pero cualquiera de los dos, en todo caso, que hubiese sido proclamado o que sea proclamado, iba a usar toda su fuerza para hacerle lo menos posible, lo menos factible su gobierno al otro. Entonces, en el contexto real, tenemos que prácticamente lo más probable es que Pedro Castillo sea proclamado presidente y que Fuerza Popular con Keiko Fujimori y toda la derecha van a hacer todo lo posible por obstruir la gobernabilidad y no dejar gobernar a Pedro Castillo y a Perú. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos a un gato encerrado, un gato acorralado. Por otro lado, tenemos a una posición en el lado de Pedro Castillo y Perú Libre, donde esta parte tampoco busca la concertación, no habla, no se expresa, no dice, no se sabe qué cosa, no sale a los medios de comunicación. Y lo lógico es pensar que lo que van a hacer es usar de todo su potencial para lograr consolidarse en el poder. Y eso es lo que se puede apreciar en este momento. La intención de esta ley, como hemos dicho en el título, es empoderarse sobreponiéndose, aunque sea inconstitucionalmente, por encima de la otra parte, que tampoco son los santos. Son un verdugo que tampoco nos ofrece absolutamente nada bueno. Siguiendo con la exposición, toca mencionar que evidentemente el Ejecutivo no iba a promulgar esa ley, esa autógrafa, y la observó, de lo que nos da información andina en fecha 6 de octubre del presente año. Haciendo una pequeña revisión de los argumentos, podemos fijarnos que uno de los argumentos que expone en su oficio el Poder Ejecutivo señala que el artículo 43 de la Constitución reconoce el principio de separación de poderes, pero el Poder Ejecutivo se fija en ese argumento a favor de ellos, pero no se fija en el argumento de que igual le corresponde al Poder Legislativo, por ejemplo, la legislación, y en este caso el meollo del asunto, vamos a decirlo de una vez, es el tema de la nueva Constitución, porque la razón de ser de esta ley es impedir que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, proponiendo la ley de modificación del artículo 206 de la Constitución o de la asamblea constituyente, y si el Congreso lo deniega, entonces poderlo plantear como una cuestión de confianza. Y quiero aprovechar para resaltar y para poner en conocimiento que en relación a la nueva Constitución y a la asamblea constituyente y al artículo 206 de la Constitución, desde el Grupo Visión Social lo que venimos diciendo es lo siguiente: es fácil, el que quiera cambiar la Constitución o quiera nueva Constitución, que gane con la mayoría suficiente en el Congreso, porque eso es lo que le puede permitir a cualquiera hacer las modificaciones que quiera. Y para ganar con una mayoría tan contundente, se necesita pues convencer a todo el mundo, y para convencer a todo el mundo se necesita tener exposiciones de gobierno, de política, de objetivos nacionales claros. Si no se tienen, nadie lo va a ganar, y por eso es que tienen una legitimidad tan pobre y quieren imponer lo que les da la gana de acuerdo a su conveniencia. Siguiendo con los acontecimientos en la línea de tiempo, luego de que el Poder Ejecutivo observara la autógrafa de ley, el Congreso procedió a meter a votación para la aprobación por insistencia en fecha 19 de octubre del presente año. Inmediatamente, desde el Poder Ejecutivo, el gobierno presentó
un proyecto de reforma constitucional en el cual este proyecto de ley reconoce que la cuestión de confianza procede en asuntos de competencia del Poder Ejecutivo relacionados con la política general del gobierno, la iniciativa legislativa ordinaria del Poder Ejecutivo y la permanencia de los ministros de Estado. Reconoce también que no procede cuestión de confianza cuando verse sobre materias que afecten las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de los otros organismos constitucionalmente autónomos. En esto quedaría incluido el tema del artículo 206, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución. Pero por otro lado también se refiere a la incapacidad moral del presidente, proponiendo el reemplazo del concepto de la incapacidad moral del presidente declarada por el Congreso por incapacidad temporal, mental o física del presidente, que sea compatible con el ejercicio de su función debidamente acreditada por junta médica declarada y por no menos de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Esto, por supuesto, a manera de proteger el equilibrio de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero por otro lado, el gobierno ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el tema de esta autógrafa de ley sobre la cuestión de confianza. Sobre el tema del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, hay un tema que, para terminar, quiero comentar, y es de que esta propuesta sobre reemplazar la incapacidad moral por incapacidad mental o física es una propuesta que se encuentra incluida en la reforma constitucional que está proponiendo el Grupo Visión Social, denominado Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que garantiza la legitimidad de los candidatos presidenciales, visibiliza el voto nulo y fortalece la participación ciudadana, donde consideramos una serie de aspectos que deberemos tratar en alguno de los próximos conversatorios, pero donde voy señalando como adelanto que uno de los temas que estamos planteando y que es gravitante en este caso es la revocatoria de las autoridades electas por referéndum, que sería la solución en este ping-pong del que ya hemos hablado en un conversatorio anterior entre la disolución del Congreso y la vacancia presidencial. Una salida política y democrática es definitivamente la revocatoria. Y también mencionamos el tema de la vacancia presidencial, donde en nuestra propuesta señalamos por incapacidad física y o mental permanente que le impide ejercer el cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos especializados y declarada por el Congreso con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Al respecto de esto, yo lo que quiero señalar es que en la propuesta de reforma constitucional del gobierno no se ha considerado el tema de la revocatoria, lo cual nos debe llevar a pensar con total claridad de que este no es un punto de agenda del Partido Perú Libre ni del gobierno,